y se creen los mejores, incluyendo nosotros, ¿sí me entiendes? Respeta que nosotros somos universales, cabrón. Y los reyes se respetan, muchos tiran feca, ellos piden guerra y nada. La pandilla de los Latin King nace a finales de los años 60 y empieza a expandirse a principios de los 70, alcanzando ser una de las organizaciones delictivas más grandes por jóvenes latinos en su época. La corona simboliza el pueblo latino que está unido como una sola familia. Julio César Ramos, o mejor conocido como El Negrón, era considerado uno de los líderes más temidos de esta ganga con sede en uno de los barrios de República Dominicana. Yo entro a una edad de 17, 18 años a la pandilla, una pandilla muy conocida aquí en República Dominicana y en Estados Unidos llamada Latin King, Reyes Latinos, a través de un amigo. Me enseña la propuesta de cómo pertenecer a esta pandilla. Y lo primero que cuando llego que veo un ambiente, la pandilla te brinda un ambiente como muy familiar. Y es un ambiente que con una mente joven te acapara, pero te va dañando. La apariencia de Julio César en ese entonces era el de un muchacho valiente, sin temores ni respeto por la sociedad, altamente temido en el vecindario. Era bastante bravo, escalé rápido. Inmediatamente yo me mudo de la ciudad de Jaina a la ciudad de Los Alcarrizos. Desde que me mudo para allá me entregan un capítulo en la mano. Un capítulo es un porcentaje de hombres a tu disposición. Yo era primera de los Latin King en Los Alcarrizos, tenía más de 100 hombres a mi disposición, hombres que atracaban, robaban, vendían drogas, hacían todo lo que yo decía, yo lo hacía. Con todo lo que aparecía era puño, porque también teníamos naciones enemigas, un sinnúmero de naciones que no voy a mencionar más por ética. Y teníamos que pelear, teníamos que ser bien bravos, teníamos que atracar, teníamos que vender droga y un sinnúmero de cosas para ir escalando como en una posición jerárquica. Después de un tiempo, Julio experimenta un gran dolor, que fue la pérdida de su hermana, asesinada de una manera cruel y sanguinaria. Y esto lo lleva al caos de venganza y desesperación. Ese 6 de febrero decidió celebrar su cumpleaños fuera de la casa. Me recuerdo que habíamos un grupo de amigos situados tomando con ella y como en eso de las 12 de la noche se mete una inquietud en mi cuerpo y en la de mis amigos y nos decidimos ir a un sitio de Los Alcarrizos que le dicen Colombia, un sitio donde se toma mucho y hay mucha corrupción. Y cuando estamos en aquel sitio que nos vamos, que yo me despido de mi hermana, le doy un beso, la abrazo y me voy, como a la 1:00 de la madrugada me llaman, corre, pasó algo. A tu hermana la balearon, está grave. Me recuerdo que yo subí como con 10 panas míos, subimos en diferentes vehículos y cuando subo hallo el departamento de homicidio de aquí de República Dominicana recogiendo caquillos. Digo, wow, cuando pregunto por mi hermana llega un estado de desesperación. Me dicen que mi hermana había fallecido a causa de 10 disparos, había un disparo que le había atravesado el corazón. Puro venganza de ese día. Me recuerdo que mi vida se tornó totalmente amarga. Ese día yo quemé un apartamento, yo quemé un vehículo, yo andaba buscando un primo, yo andaba buscando un tío, un sobrino, un hijo de esa persona porque había venido un espíritu de venganza fuertemente a mi vida. Me recuerdo que en ese proceso me mudo a la ciudad de Jaina. Cuando llego aquí a Jaina me meto más full a la delincuencia, con un espíritu de venganza, me pongo a atracar, me pongo a vender droga y a hacer un sinnúmero de cosas. En medio de sed de venganza, Julio decide visitar Haití para usar los medios de la brujería, pero lo que realmente encontró en ese lugar fue el principio de tormentos y desesperación. Pasando los días, el deseo de venganza fue creciendo. Mi padre me dice, me recomendaron un brujo en Haití que lo mata el mismo día. Digo, wow, pero no traerá consecuencias, no traerá problema eso. Me dice, no, bueno, cojo para Haití con mi papá. Primero llegamos a Elías Piña y de Elías Piña entramos por la frontera ilegalmente, nos llevan a Haití, donde un brujo del Alcajé. Me recuerdo que cuando llego a aquel centro de brujería, los primeros que veo las paredes pintadas con diferentes demonios. Veía a Santa Marta, veía a Isapié, veía a Metresilí, veía a Papá Candelo, veía a Belebelcán, un sinnúmero de demonios marcados en las paredes.
Me recuerdo que cuando me entran en una habitación que estamos esperando al brujo del Alcajé, que él llega, me entran a una habitación donde habían aproximadas como 40 o 50 cajas de muertos. Y me recuerdo que de la caja de muertos más pequeña, el brujo mete la mano y saca una culebra. La culebra para la cabeza y empieza a hablar conmigo. En aquel momento, cuando la culebra empieza a hablar conmigo, las piernas me empiezan a temblar, porque estoy viendo algo que nunca lo había visto. La culebra le dice al brujo: llévalo a la otra habitación, coge el nombre de quien mató a la hermana de él y de la hermana de él. Me recuerdo que me llevan a una habitación donde, cuando entré en aquella habitación, sigo temblando porque hay un altar de cráneo de personas con diferentes velas de colores arriba de los cráneos, y por el medio del altar pasaba un pozo de sangre, amado. Y esto fue algo que impactó mucho mi vida, porque yo era un muchacho bravo, sin miedo, y yo estaba viendo cosas que me estaban poniendo nervioso. Estaba nervioso. Y me recuerdo que me pasan un papel y un lapicero, un papel en blanco, un lapicero, y yo apunto el nombre de la hermana mía y de quien mató a la hermana mía. Me pasan un puñal de plata y me dicen: entierra, pon el papel en el piso y entiérrale el puñal en el medio. Me recuerdo que cuando yo entierro el puñal en el medio, me dice el brujo: date un momento que va a pasar algo. Cuando estamos mirando a la tierra, me dice el brujo: bueno, de ahí de la tierra va a subir sangre. Si la sangre se queda en el centro, el que mató a tu hermana hoy mismo se muere. Me recuerdo que ellos empezaron a cantar unas salvas como diabólicas, unos cantos como diabólicos, y de repente de la tierra empezó a subir sangre. Y cuando yo vi que de la tierra empezó a subir sangre, empecé a temblar de nuevo. Y la sangre no se quedó en el medio, sino que la sangre se regó en el papel. El brujo me mira y me dice: hay problema. Y yo le digo: ¿qué pasa? Me dijo: el que mató a tu hermana se va a morir, pero tú también te vas a morir. Su visita a Haití fue el empezar de la lucha interna por salvar su vida, y experimentó cosas sobrenaturales, fuertes confusiones que rebotaban en su cabeza. En ese momento las rodillas se me flojan, empiezo a sudar y me voy lejos en un trance, y escucho la voz de Dios que me dice: yo soy Jehová tu Dios y yo te saco de aquí. Yo dije por dentro de mí: ven acá, yo me estoy volviendo loco, estoy viendo sangre subir del piso, estoy hablando como una culebra y ahora escucho una voz que no la oigo. Le hago caso omiso a la voz, o sea, no le presto atención a la voz de Dios, y le pregunto al brujo que qué se puede hacer para yo no morirme, porque yo no quería morirme en ese momento. Me dice: hay que hablar con el hombre de nuevo. El hombre era el espíritu de Satanás que se le manifestaba a la culebra. En ese momento yo no lo entendía, pero lo entendí después en el Evangelio. El viaje a Haití sería específicamente para buscar venganza por la muerte de su hermana. Fue la vía que Dios utiliza para enfrentar a Julio César y así poder alcanzar el arrepentimiento, la salvación de su vida y alma. Me recuerdo que cuando voy saliendo de Haití, en un motor que voy entrando a la frontera dominicana, voy muy asustado, voy muy nervioso, pero en el camino escucho la voz de mi padre de nuevo. En aquel momento no sabía que era la voz de Dios, pero sí sabía que era algo bueno que me estaba hablando. Me dice: desde que llegue a Elia Piña, te me quita todos los aretes y te me pela. Yo tenía bastante cabello, como en la foto pueden ver, y tenía bastante arete. Me recuerdo que cuando llego a Elia Piña, estoy buscando una peluquería rápido, estaban todas las peluquerías cerradas, me quito todos los aretes. Nos montamos en un vehículo que nunca se había dañado este vehículo. Y cuando de repente el vehículo empieza a dañarse, yo empiezo a asustarme y a temblar, porque sé de lo que vengo y sé lo que había visto en Haití. Un vehículo nuevo que nunca se había dañado empieza a dañarse. Me recuerdo que voy frío en la guagua. Y en Elia Piña, uno de esos lados de Elia Piña, que son monte y monte de lado a lado, o sea, selva y selva, se monta una señora en el vehículo como con 7 bultos. Me recuerdo que la señora le dice al cobrador que le acotejara los bultos en un lado de unos asientos. Y cuando la señora se monta en el asiento, dice: gloria a Dios. Y yo escuché la misma voz que me habló en Haití, que me dijo: llegó tu salvación. Wow. Y cuando yo le pregunto: señora, ¿usted es cristiana? Me dice ella: sí, para la gloria y la honra del Señor. Digo: yo quiero ese Cristo que cambia. Me recuerdo que la sierva se queda mirándome de arriba abajo, yo con todos los tatuajes por fuera, los cabellos, andaba en bermuda en ese momento, y dice ella: verdaderamente Cristo cambia y liberta. Digo: yo quiero ese Cristo. Me recuerdo que cuando la señora empezó a orar por mí, por mi padre en la guagua, Dios se manifestó. Fuimos libres de un espíritu de accidente que habían mandado desde Haití. En aquel momento no lo entendía, pero ya el brujo
a través de Satanás, conocí el propósito de Dios en mi vida aquí en la tierra. Y querían cortar el propósito de Dios en mi vida aquí en la tierra. Me habían mandado un espíritu de accidente. Me recuerdo que cuando llego aquí a Jaina de nuevo, y voy a la peluquería de un amigo mío y le digo, pélame. Me voy a reservar el nombre por ética. Le digo, pélame. Me recuerdo que todos me miran en la peluquería porque yo idolatraba mucho mi cabello y me dicen, ¿tú estás seguro? A mí me decían Negrón en ese tiempo. ¿Tú estás seguro, Negrón? ¿Qué a ti te pasó? Digo, pélame, desde hoy yo soy cristiano. Y dice uno de los amigos míos que estaba sentado, yo lo sabía que a ti te iban a pegar el SIDA. Eso es el SIDA que tiene y ahora quiere buscarle el Dios. Y yo dije en un buen dominicano, el SIDA, este no sabe de lo que yo vengo de pasar y lo que yo pasé en Haití. Me recuerdo que cuando me pelan, la peluquería se llena, la voz corre en el barrio, que yo me había convertido, que me había pelado. Me recuerdo que un sinnúmero de mujeres, en ese tiempo se usaba el BB-Pin, un sinnúmero de mujeres empezaron a escribirme y me decían, Negrón, dime la verdad, tú estás enfermo, tú tienes el SIDA. Y yo nada más les decía, después le diré por qué soy cristiano y por qué me convertí. Aunque para muchos que lo conocían, esto fue algo sorprendente y muy difícil de creer. Y yo estaba sentado en la iglesia y el pastor y los diáconos miraban, y ese es el Negrón, y ese es él. La iglesia se llenó, la gente no lo creía, estaba sorprendido. Ya Julio tiene 4 años de servirle a Dios. Es muy activo en reuniones y eventos cristianos. Predica un evangelio con su propio testimonio, llevando esperanza, aliento a los que están en la misma situación que él estuvo un día. Pero uno de sus retos más grandes como cristiano, dice él, perdonar al asesino de su hermana. Me recuerda que ese día entero yo lo pasé llorando. Y en la noche volvió Dios a ministrar mi vida y me dijo, prepárate que la persona que mató a tu hermana, tú lo vas a llegar y tienes que predicarle de que yo lo amo y de que yo soy un Cristo vivo y de poder. Y esta persona mató a mi hermana con un estado de embarazo, mi hermana estando preñada. Y fue bastante difícil. Pero cuando Dios tiene propósito con alguien, lo primero que Dios te pone a hacer es a buscar a tus enemigos y reconciliarte. Un expandillero se ha convertido en la esperanza de muchos adolescentes y madres desconsoladas al ver que Dios puede usar un llamado de forma misteriosa o inesperada. Esperamos que este testimonio sea una ventana de auxilio para muchos que aún no han perdido su vida o están cumpliendo largas condenas por pertenecer a estas pandillas. Dios está ahí porque tú lo sientes. Tú sientes como Él te toca, tú sientes como Él te acaricia. Y Dios va dirigiendo nuestros pasos. Y Dios va cambiando nuestras vidas. Y ya para finalizar, nos sentimos bastante agradecidos de lo que Dios ha hecho. Dios nos ha entregado casa cuando no nos la teníamos. Dios nos ha entregado familia cuando no la teníamos. Dios nos ha entregado hijos bellos y preciosos. Una hermosa esposa en el Señor que ha sabido pasar los procesos, los momentos difíciles con nosotros. Pero sí les exhorto a buscar de Cristo porque su venida está cerca, la venida de Cristo está a la puerta y solamente en Jesucristo hay salvación.